¿Cómo les fue? ¿Fin de semana? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Más o menos. ¿Mucho a poco estudio? ¿Bastante? ¿Qué va a hacer el examen? ¿La hacemos? Bueno, entonces estábamos básicamente viendo transformada inversa z, ¿cierto? Hicimos un ejemplo larguísimo. Básicamente tenía envueltas raíces complejas, ¿cierto? Llegamos a que era básicamente una exponencial más se multiplicado por una exponencial, ¿cierto? Y eso nos tomó casi toda la clase anterior. Entonces con eso ya vimos transformar inversa z de tres maneras, ¿cierto? La primera era utilizando directamente la definición, ¿cierto? Que era este ejemplo que vimos acá, ¿cierto? Entonces recuerden, z cuadrado representa x de menos 2, z a la 1 representa x de menos 1, y en general, z a la n representa x de menos n, ¿cierto? Se lo vimos la vez pasada. También lo vimos por un método que es división sintética o división larga, y el problema es básicamente que no llegamos a convertir la respuesta exacta. Y finalmente, vimos este ejemplo, ¿no es cierto? Utilizando raíces complejas. ¿De acuerdo? Y hasta aquí vamos quedado la vez pasada. Ahora vamos a ver propiedades de transformada inversa, diagrama de polos y ceros, y luego pasamos a análisis de sistemas discretos y transformada z, que es en realidad nuestro objetivo. ¿Listo? Entonces vamos para propiedades de transformada z. ¿Okay? Entonces vamos a mencionar brevemente algunas propiedades que nos van a servir. Hay una que es muy importante, que van a tener en cuenta ustedes, y es el corrimiento del tiempo discreto. Eso nos va a ayudar a poder entender sistemas discretos de alguna manera. ¿Ya? Entonces, les había dicho que ya estamos cambiando de Oppenheim discreto, continuo a Oppenheim discreto. Entonces, esta tabla está en el Oppenheim discreto. El Oppenheim discreto lo pueden buscar como Discrete Signal Processing de Oppenheim. ¿Listo? Ese más o menos es el libro que contiene la mayoría de cosas que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Entonces vamos a ver ciertas propiedades que son muy importantes. ¿Listo? La primera es obvia linealidad, ¿cierto? Linealidad significa básicamente que si yo combino linealmente mi entrada, la transformada z es la combinación lineal de sus transformadas z, ¿cierto? Entonces si yo tengo dos señales discretas, ¿cierto? Esas señales discretas le saco la transformada z de forma individual y luego las combino, es como si combinara mi transformada z de la misma manera. ¿Listo? Básicamente, linealidad es una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Luego esta que es muy importante, desplazamiento del tiempo. ¿Listo? Si yo muevo mi señal x de n, n0, ahí lo estoy moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿A dónde? X de n menos n0 lo muevo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Derecha, ¿cierto? Básicamente mi nuevo 0 va a estar en n0. ¿Listo? Entonces cuando yo resto, lo que hago es moverlo hacia la derecha y cuando sumo, muevo hacia la izquierda. ¿Listo?
Ahora, transformada z, esa señal que yo muevo, va a ser básicamente multiplicada por z a la menos n0. ¿Por qué creen que es tan importante esta propiedad? Es la más importante, la que más vamos a usar. ¿Okay? Esta es la ¿Por qué creen que es tan importante esta propiedad? X de n menos n0. ¿Dónde la voy a usar? ¿Para qué la uso? Linealidad ya sabemos, esto es un sistema lineal. Aquí anteriormente desplazamiento del tiempo. ¿Por qué creen que es tan importante esa propiedad? ¿Dónde la usamos? 3. ¿Sí? Más importante. Voy a dar una pista. Cuando estábamos hablando de diferenciación en tiempo, en continua, era multiplicar por x. ¿Por qué? La segunda derivada significa multiplicar por en Laplace, la segunda derivada es multiplicar por qué. Por ese al cuadrado. ¿Cierto? ¿Dónde utilizábamos eso? Básicamente una ecuación diferencial. ¿Cierto? Ahora acá, recuerden que estamos hablando de ecuaciones en diferencias, ¿cierto? Ya no son diferenciales, sino en diferencias. ¿Ya? Entonces nuestros sistemas van a estar dados básicamente por atrasamientos de mi entrada. ¿Listo? Entonces, esta propiedad se va a usar extensivamente, de hecho, la siguiente clase, para poder resolver ecuaciones en diferencias. Las ecuaciones en diferencias son básicamente bloques de entrada que están retrasados cierto tiempo discreto. ¿Listo? Entonces no se les olvide, el tratamiento del tiempo es muy importante. La más importante es que vamos a hacer. Esta que está aquí, que es escalamiento en Z, no es tan importante. Básicamente lo que dice es que si yo divido sobre Z0 mi transformada Z, lo que voy a hacer es multiplicar por Z0 a la N mi transformada, perdón, mi señal en tiempo. ¿Listo? Multiplicación por N, que también es importante de hecho. ¿Ya? Cuando yo multiplico por N en tiempo discreto, lo que hago es derivar una vez mi transformada Z y multiplicarla por menos Z. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a resumir aquí las propiedades. La primera, linealidad. ¿Cierto? Linealidad significa, si yo combino mis entradas en tiempo, de esta manera las combino y transformada Z de esta manera, de la misma manera. Tiene sentido porque estos son instrumentos que se usan para sistemas lineales invariantes en tiempo. ¿Cierto? La segunda, la más importante, el desplazamiento en tiempo. Básicamente, si yo muevo n0 mi señal, lo que hago es multiplicarlo por z a la menos 0, n0 en transformada z. ¿Listo? La siguiente, ¿cuál era? Escalamiento en frecuencia o en z. Si yo divido sobre z, el tiempo significa si yo divido sobre z, básicamente el tiempo significa multiplicar por z a la n. Y la última diferenciación en tiempo, en z. Si yo multiplico por n, lo que hago es
por menos z y derivar una vez con respecto a z. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vamos a hacer unos ejemplos de cómo se aplican transformadas o propiedades de la transformada z para poder hallar mi transformada. ¿Listo? Entonces empezamos con estos que están aquí. ¿Listo? ¿Ya? ¿Tienen ahí sus diapositivas? Váyanse a la diapositiva donde tienen sus pares transformadas, por favor. ¿Listo? Y vamos a tratar de calcular las transformadas de z, perdón, de estas tres, ¿cierto? Utilizando solamente propiedades. ¿Listo? La primera, Giancarlo, ¿cómo la harías? Alfa a la n por n menos 1. Utilizando solamente propiedades. Sí. ¿Sabes cuál es la transformada de alfa a la n por n? Es, ahorita, ¿cuál es la transformada de alfa a la n por n? Ahí la tablita. Transformada. Correcto. Transformada. Sería, ¿se acuerdan? 1 sobre 1 menos alfa por z, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la transformada z de alfa a la n por n. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para aplicar o para calcular la transformada z de esta función, teniendo en cuenta esta definición? ¿Y qué propiedad utilizaré? ¿Propiedad de qué? ¿Propiedad de qué? ¿Emma? ¿De desplazamiento en qué? ¿De escalamiento en z? Tenemos 4 propiedades, ¿cierto? Propiedad de linealidad. La segunda es desplazamiento en el tiempo, la tercera es escalamiento en z, y la cuarta, ¿cuál era? Multiplicar por n, que es menos z por la derivada. ¿Listo? ¿Cuál se acomoda más a tu problema aquí? Si yo sé que esta es mi transformada, ¿cierto? ¿Qué propiedad tengo que usar para calcular esta transformada? ¿Sí? Desplazamiento en tiempo, ¿cierto? Básicamente porque si ustedes se dan cuenta, el argumento de u está desplazado 1, ¿cierto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ¿cierto? ¿Qué es lo único que me falta para que todos los n se estén desplazados? En esta función. Todos los n tienen que estar desplazados, ¿cierto? Para poder aplicar la propiedad. Entonces lo que tengo que hacer es, le sumamos y le restamos, ¿cierto? Y eso es lo mismo que tener alfa a la n menos 1 por lo de n menos 1 por alfa, ¿cierto? No nos cambió nada. ¿Listo? Ahora, si yo aplico directamente la propiedad de desplazamiento en tiempo respecto a esta función, ¿cierto? Yo sé que como todo n está desplazado, la transformada z de este sería transformada original, o sea, 1 sobre 1 menos alfa z menos 1 por z a la menos ¿qué? A la menos 1, que es lo que se desplaza por alfa. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces lo que hice simplemente fue acomodar
acomodé mis argumentos para que todo n esté desplazado. Luego, a partir de mi tabla, que ya está transformada, ¿cierto? Lo único que hago es multiplicarlo por z a la menos 1, porque eso se desplaza, y luego lo multiplico por alfa, porque es el término que se añade. ¿Listo? Entonces, necesito calcular la transformada z de alfa a la n por u de n menos 1. ¿Cierto? Y yo sé, según mis tablas, que la transformada z de alfa a la n por u de n es 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1. Eso está perfecto. ¿Cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es básicamente, si quiero aplicar la transformada, o perdón, la propiedad de desplazamiento tiempo, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es, todos los n's de esta función original tienen que estar desplazados, ¿cierto? Y para eso lo que hago es, le resto 1, ¿cierto? Y le sumo 1. ¿Cierto? Y eso es lo mismo que tener alfa por alfa a la n menos 1 por u de n menos 1. ¿Cierto? Ahora, si tú te das cuenta, Ignacio, esta función está exactamente desplazada 1 hacia la derecha, en todos sus ejes. Entonces, si tú quieres hallar la transformada z, lo que tienes que hacer es, este alfa se mantiene, ¿cierto? La transformada z de la señal sin desplazarse es 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1, ¿cierto? Y lo multiplico por z a la menos 1 porque eso es lo que se desplaza. ¿De acuerdo? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Estoy grabando. ¿Listo? Luego vamos a hacer otro ejemplo. ¿Y por ahí son? Que ella se fija. Eso le preocupa por. Vamos a hacer este ejemplo, ¿ok? Bueno, ustedes no me contaron que eso hace fin de semana. ¿Algo interesante? ¿Algo interesante? ¿Fin de semana? ¿Cómo? ¿8 horas? ¿El día? A mí me pasó algo interesante. Porque mi suegro usualmente le dice a mi hija princesa. Y ella le contestó el sábado, no soy princesa que trae. Yo como que, fin. Por la enseñar que contesté, soy princesa, voy a ser ministra, voy a ser presidenta. La princesa ya. Aunque las princesas supuestamente están esperando el príncipe azul. Pero ya no es necesario. Háganse todos felices porque ese día la Biblia. Vamos a hacer este ejemplo. Delta n menos 1. Mateo, ¿dónde pinto esa función? ¿Cómo pinto esa función? ¿Impulso en dónde? No, ¿no es cierto? Básicamente. Ahora, ¿cuál es la transformada del delta? ¿Hemos calculado cuál es? Un hito. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la transformada de delta de n menos 1?
utilizando la propiedad de desplazamiento en tiempo. Que también lo habíamos calculado, de hecho, utilizando la definición exacta. ¿Listo? Este es el segundo ejemplo. Entonces tenemos dos ejemplos de desplazamiento en tiempo, que es muy importante. Y ahora vamos a hacer el ejemplo de n por alfa a la n por dn. ¿Listo? ¿Qué propiedad utilizan ustedes acá? Listo, ¿qué propiedad utilizarían? N por alfa a la n por dn. La multiplicación de n, ¿cierto? Sabemos que si yo multiplico n por x de n, ¿cierto? La transformada es menos z por la derivada de x de z respecto a z. ¿Cierto? ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería mi x de n aquí? Mi función x de n. Mi función de la que debo partir. A la n por n. ¿Y cuál es su transformada z? 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es, para hallar mi transformada z de n por alfa a la n, lo que tengo que hacer es multiplicar por menos z y derivo respecto a z todo esto que está aquí, 1 sobre 1 menos alfa por z. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago esa derivada? Ya aprendí ustedes, ¿no? Lo que hago es simplemente multiplico por z arriba, por z abajo, para que me quede z menos alfa, ¿cierto? Para que me quede más bonito, y hago la derivada de cociente de división. ¿Cuál es la regla para derivar una división? ¿Verdad? La derivada del primero, la derivada del numerador, ¿cuánto es la derivada de z? 1 por el denominador sin derivar, más la derivada del, menos la derivada del denominador, ¿cuánto es? La derivada respecto a z es 1, ¿cierto? Por el numerador, ¿cierto? Sin derivar, por el denominador al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría z menos alfa menos z, vamos a escribirlo, me quedaría menos z por el denominador, me quedaría z menos alfa menos z, z menos alfa menos z, sobre z menos alfa al cuadrado. ¿Cierto? Estos z se van, me quedaría básicamente positivo alfa z sobre z menos alfa al cuadrado. ¿Cierto? Ahora puedo multiplicar todo por z a la menos 2 para que me quede todo en función de z negativos, y me quedaría alfa por z a la menos 1 sobre este z a la menos 2, estaría aquí como z, quedaría 1 menos alfa z a la menos 1. Porque te quedaría menos z menos alfa. Si ustedes ven sus pares transformadas, efectivamente la transformada de n por alfa a la n por dn es
alfa por z a la menos 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 cuadrado. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Esta es la propiedad de multiplicación por n, lo que hago es menos z por la derivada de la función. ¿Listo? Pero lo repito, la más importante es, por obvias razones, que ya hemos visto que ecuaciones sin diferencias implica mover mi señal, que significa básicamente desplazamiento en tiempo. Entonces, la propiedad de desplazamiento en tiempo es la que vamos a ver. Listo. Ya decimos los ejemplos de las propiedades. Ahora vamos para el diagrama de polos y ceros. ¿Okay? Vamos a recordar qué es un polo. ¿Qué es un polo? Son las raíces del denominador o del numerador. Y un cero son las raíces del, ¿cierto? Los polos me determinan qué tipo de análisis. Análisis de estabilidad, ¿cierto? Y los ceros me determinan si estamos hablando de un filtro, pasa altas, pasa bajas, etc. O sea, básicamente la respuesta del sistema. Para calcular los polos y ceros es un poquito diferente, pero en realidad es lo mismo. Tenemos que calcular las raíces del numerador y del denominador. ¿Cuál es la única diferencia, Ignacio? Con la place. Con la place. ¿Cuál es la única diferencia? En la place utilizamos potencias que en la place utilizamos potencias positivas, ¿cierto? Y en Z, negativas. ¿No ven? Entonces, si yo quiero hallar los polos y ceros, lo que tengo que hacer es convertir todas a potencias positivas para poder sacar las raíces. ¿Cierto? Entonces, para yo convertir esto a potencias positivas, lo multiplico por la potencia negativa más alta, que sería z a la menos 1, ¿cierto? Vuelta positiva, o sea, z, z y z, ¿cierto? Si hago eso, me quedaría z sobre z menos 1 medio. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está su polo? En un medio, ¿cierto? ¿Dónde está su cero? En cero, ¿cierto? Entonces, lo que hago es lo que hago es simplemente, ¿cierto? Dibujo mi plano complejo, esta es la parte imaginaria, esta es la parte real, ¿cierto? Tengo un polo en un medio y tengo un cero en cero, ¿cierto? Ya habíamos dicho que había un círculo muy importante. ¿Cuál es ese círculo? Círculo unitario, ¿cierto? Que nos tenía estabilidad. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces siempre usualmente se pone el círculo unitario para saber si mis polos están o en qué punto están respecto a ese círculo unitario. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más. Vamos a hacer este que está acá. ¿Listo? Vamos a hallar los polos y los ceros de esta función roja. Delta de n más delta n menos 5. ¿Listo? Pintemos la función primero. ¿Quién la pinta? ¿Quién pinta la función? Delta de n más delta de n menos 5.
¿Dónde está delta de n, Kate? En 0, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? Vale 1. Ponle aquí 1. ¿Y dónde está delta de n menos 5? En 5, ¿cierto? Entonces en n igual a 5. ¿Listo? Hallemos su transformada z. Entonces, ¿cuál es la transformada z de delta de n? La transformada z de delta de n es 1, ¿cierto? Y la transformada z de delta de n menos 5 es z a la menos 5. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí se pone un poquito interesante. ¿Listo? Entonces tengo que mi transformada z es 1 más z a la menos 5, ¿cierto? Vamos a pasar todo a potencias positivas, ¿ok? Multiplicamos por z a la 5 arriba y abajo, me quedaría z a la 5 más 1 sobre z a la 5. ¿Listo? ¿Cuántos polos tiene? 5 polos, ¿cierto? ¿Dónde están ubicados esos polos? En 0, tengo básicamente, perdón, sería una x, ¿cierto? Tenían 5 polos. ¿Cuántos ceros tiene? Z a la 5 más 1 igual, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos ceros tengo? ¿Y dónde están ubicados? ¿Qué? ¿En 1 todos en 1? ¿Menos 1? ¿En 1 y menos 1? ¿Dónde más? Vamos a despejar esto, me quedaría z a la 5 es igual a menos 1, o sea, z es igual a raíz quinta de menos 1. Y ahora, ¿dónde están esos ceros? ¿Cuánto es raíz quinta de menos 1? ¿Tienen raíces complejas de menos 1? Tienen al menos 5 diferentes raíces. ¿Cómo hay esas 5 diferentes raíces? ¿Cómo hay esas 5 diferentes raíces? Listo. Creo que eso lo vieron en álgebra, ¿no? ¿Sí? Menos 1 es Euler a la J, ¿qué? A la J pi, ¿cierto? Ahora, si yo le sumo una vuelta, ¿cambio o no cambio el valor? Euler a la J pi más 2 pi. ¿Cambiaría o no cambiaría ese número completo? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, menos 1 es lo mismo que tener Euler a la J pi más 2 pi por n, ¿cierto? Esto está claro. ¿Ya? Ahora voy a sacar la raíz quinta de eso. ¿Listo? La raíz quinta de eso es lo mismo que tener Euler, Euler a la J pi más 2 pi n sobre 5. ¿Es eso verdad o no es verdad? Dígame si es verdad o no. ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a ver qué valores puede tomar este número complejo. ¿Ya? Para diferentes valores de n. Empezamos con n igual a 0. ¿Cuánto valdría? Mi número complejo, mi raíz. ¿Cuánto? Euler a la J pi.
pi quintos, ese sería mi primer raíz. ¿Cierto? Con n igual a 1, ¿cuánto me daría? Pero a la j 3 pi quintos. Esa sería mi segunda raíz. ¿Listo? Con n igual a 3. A la j. Ah, 2, perdón, 2. A la j 5 pi quintos, o sea. A la j pi, o sea. Menos 1. Con n igual a 3. A la j 7 pi quintos. ¿Cierto? Con n igual a 4. A la j 9 pi quintos. ¿Cierto? ¿Listo? Y con n igual a 5, ¿cuánto me da? A la j 11 pi quintos. Y así puedo continuar y continuar. ¿Ya? Pero vamos a entender estas 6 raíces. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Vamos a dibujar mi plano complejo. ¿De acuerdo? Tengo 5 polos, dijo Mateo, ¿cierto? 0. El primer 0 está en nivel de la j pi quintos, que básicamente es un vector que tiene ángulo pi quintos en plano complejo. ¿Listo? ¿El segundo cuál era? 3 pi quintos. 3 pi quintos, que es lo que está por acá. El siguiente. Pi, que está por acá. ¿Cierto? Yo no, por ejemplo, aquí un poquito más por acá, de hecho. Pi quintos, 3 pi quintos, esto es pi. Luego me daría 7 pi quintos, o sea, por acá. ¿Listo? Luego me daría 9 pi quintos, vamos a poner esto acá. 5 polos. Luego me daría 9 pi quintos, ¿cierto? Luego me daría 11 pi quintos, ¿cierto? Resten 11 quintos menos 2 pi. ¿Cuánto les da? Menos 2. Un quinto, ¿cierto? Entonces vuelvo a caer en este punto. Entonces esta raíz que está acá, ¿cierto? Es igual a esta que está acá, porque caí exactamente en el mismo punto. 11 pi quintos es lo mismo que pi quintos, porque estoy sumando 2 pi. ¿Ya? Entonces tengo 5 diferentes raíces, ustedes se dan cuenta. W a la j pi quintos, W a la j 3 pi quintos, W a la j pi 7 pi quintos, 9 pi quintos. ¿Listo? Y esos son todos mis ceros. Entonces mis ceros van a estar ubicados básicamente en un círculo, ¿ya? De radio 1, ¿listo? Con todos estos ángulos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente tengo 5 diferentes raíces diferentes, de 0 a 4. Ya cuando empiezo 5 o 6, empiezo a repetir y a repetir. ¿De acuerdo? ¿Se han visto el cierto? ¿Sí? Gracias. Raíces completas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas o está claro? ¿Sí? Entonces, lo que tengo básicamente es un plano que tiene 5 polos y 5 ceros que están alrededor de este círculo. Y este círculo tiene radio 1, ¿cierto? Porque esto
esto es z a la 5 más 1 igual a 0. ¿Cierto? Ahora si fuera z a la 5 más 2 igual a 0, ¿qué cambiaría? El diámetro del círculo, ¿cuánto sería? 2 elevado a la 1 quinto, ¿cierto? Pero los ángulos seguirían siendo los mismos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, eso ya lo hicimos en clase, ¿cierto? Quiero que me determinen los polos y los ceros. De esta función que está acá. Polos y ceros. Y de esta que está acá. Entonces recordemos cuáles eran las transformadas z de esa función. La de esta era ¿cuánto? Decimos en clase es 1 sobre 1 menos 1 medio de z menos 1. ¿Cierto? Y la última, ¿cuánto era, Mateo? La g. Transformada z de la g, ¿cuánto era? 1 menos 1 sobre 2z a 10. Bueno, de este ya lo hicimos, ¿cierto? Hagamos este. A ver cuánto nos da. 1 menos 1 sobre 2z a la 10 sobre 1 menos 1 sobre 2z. Yo quiero que me terminen los polos y los ceros de esa función. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Pasamos toda potencia positiva, ¿cierto? Vamos a anotarlo acá. Tengo que mi transformada z de esa función loca es 1 menos 1 sobre 2z a la 10 sobre 1 menos 1 sobre 2z. ¿Listo? Lo primero que tengo que hacer es pasar todo a potencias positivas. ¿Por qué multiplico, Andrés? Arriba y abajo. ¿Z a la qué? Por z a la 10. ¿Cierto? Por z a la 10. Y aquí por z a la 10. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría z a la 10, ¿cierto? Menos 1 medio elevado a la 10, ¿cierto? Sobre z a la 10 menos 1 medio por z a la 9. ¿Cierto? ¿Sí? Multipliqué por z a la 10, me quedaría z a la 10 menos 1 medio a la 10. Y aquí me quedaría z a la 10 menos 1 medio por z a la 9. ¿Cierto? ¿Listo? Vamos a hallar primero los polos. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Z a la 10 menos 1 medio de z a la 10. Y aquí z a la 10 menos z a la 9 por 1. ¿Listo? ¿Sí? ¿Dónde están los polos de esa función? Vamos a analizar esto que está acá. ¿Cuáles son sus raíces? Entonces simplemente lo que puedo hacer es saco factor común z a la que a la 9 por z menos 1 medio. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde están mis polos? Tengo 9 polos en 0. Tengo un polo en 1 medio. ¿Listo? Y allí mis polos. 9 polos en 0 y un polo en 1 medio. ¿Sí?
ahora lo que tengo que hacer es mirar esta función que está acá, z a la 10 menos 1 medio a la 10. ¿Listo? Sería z a la 10 menos 1 medio a la 10. Y es lo mismo que tener, ustedes me van a decir si es verdad o no. Z a la 10 menos 1 medio a la 10 por Euler a la J2 pi n. ¿Es eso verdad? ¿Sí? Simplemente esto que está aquí, ¿cuál es su ángulo de esto? En el plano completo. 0, ¿cierto? 2 pi. Se abre la J0. Y le sumo una vuelta entera n veces. ¿Cierto? Entonces me quedaría Euler a la J2 pi n. Lo estoy haciendo para poder hallar mi raíz. Entonces me quedaría que z es igual a raíz décima de 1 medio a la 10 por Euler a la J2 pi n. ¿Cierto? O sea, me quedaría 1 medio, ¿cierto? Porque me quedaría 1 medio de la 10, raíz de 1 medio a la 10, raíz décima de 1 medio a la 10 es 1 medio, por Euler a la J2 pi n sobre 10. Y esas son todas mis raíces, ¿cierto? Ahora, ¿dónde ubico mis raíces? Tengo que obtener 10 raíces, porque es un polinomio 10. Entonces me quedaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces mi raíz décima, la primera va a ser básicamente en 1, ¿cierto? La segunda es Euler a la J 2 pi décimos, ¿cierto? La otra va a ser Euler a la J 4 pi décimos, luego Euler a la J 6 pi décimos, luego Euler a la J 8 pi décimos, Euler a la J 10 pi décimos, que básicamente es pi, ¿cierto? Euler a la J 12 pi décimos, Euler a la J 14 pi décimos, Euler a la J 16 pi décimos, Euler a la J 18. Entonces, esas son todas mis raíces. ¿Okay? Esos son todos los ángulos de mis raíces. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. ¿Ya? Y ya cuando voy al 10, vuelvo acá, ¿cierto? Porque 10 pi, 20 pi décimos sería 2. ¿Listo? ¿Sí? Entonces vamos a ver mi diagrama de polos y ceros. ¿Okay? Empecemos con mis ceros. Entonces el primero está en 2 pi décimos, ¿cierto? Por acá. Radio es 1 medio, recuerden. Sería 2 pi décimos. Luego 4 pi décimos, ¿cierto? Luego 6 pi décimos, ¿cierto? Acá. Los 10 pi décimos, ¿cierto? Estos 10 pi décimos. Esto representa un ángulo de 8 pi décimos, ¿cierto? Luego, ¿cuánto es 6 sobre 10? 3 sobre 5. 3 pi décimos, 6 pi décimos. Luego, 4 pi décimos, 2 pi décimos. ¿Cierto? Entonces aquí tengo mi primer cero, mi segundo cero, mi tercer cero, mi cuarto cero, mi quinto cero, ¿cierto? Luego sigo
y otro cero estaría con un ángulo de 12 pi décimos, ¿cierto? Luego me daría 14 pi décimos, haría 16 pi décimos y 18 pi décimos, ¿cierto? Y el 20 no se tiene en cuenta porque sería otra vez 1, 2, 7, 8, 9, así. Y el otro sería 20 pi décimos, que es básicamente 0, ¿cierto? De hecho, que es la primera. Entonces tengo 10 diferentes ceros. Entonces lo que hago básicamente es divido mi plano complejo en 10 diferentes partes iguales. ¿Ya? Estos son todos mis ceros. Ahora mis polos. ¿Dónde están mis polos? Habíamos dicho 9 en 0 y 1 en un medio. ¿Okay? Entonces tengo 9 polos acá. ¿Cierto? 9 polos en 0. ¿Listo? Y tengo un 0 ¿en dónde? En un medio, o sea, básicamente cae aquí mismo. ¿Listo? Tengo un 0 o tengo un polo en un medio. ¿Ya? ¿Bueno? Ahora, ¿cuál es el radio de estas líneas? Es un medio. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Vente, pues. Ven. Andrés, ¿qué pasó? Vente, pues tengo un moco. A ver si me dan los pelos por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué? Vente, pues. La verdad. ¿Listo? ¿Preguntas? Pues está claro cómo calcular polos y ceros. ¿Andrés, está claro? ¿Seguro? Ahora sí cuenta el chiste. Yo creo que están viendo el mismo. O conmigo. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Empecemos con sistemas discretos. ¿Ok? Mierda, Andrés. ¿Está claro entonces? ¿Perdón? Ah, o sea, gráficamente no está tan feo. O sea, lo único que sé es que tienen que, si es raíz, si son 10 raíces, tienes que dividir en 10. Pues el primer cuadrante va de 0 pi medios. El segundo de pi medios a pi. El segundo de 3 pi, de pi a 3 pi medios y el otro de 3 pi medios a 2 pi. No verifiqué eso. Es un carteo. Pero sería bueno que lo verificara. Listo. Nos vamos para sistemas discretos. ¿Ok? ¿Qué es un sistema discreto? Es básicamente un sistema que se puede modelar utilizando muestras o tiempo discreto. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un sistema discreto tangible?
no una computadora, tangible, para que lo podamos entender. ¿Qué sistema discreto se le ocurre? Un sistema discreto que podamos modelar tangible. Bien. Más fácil, o sea, más tranquilo. ¿Sí? ¿Control de qué? ¿Cómo sería ese control? ¿Por qué es discreto? Sí, pero no entendí ahí dónde está mi tiempo discreto. Ustedes están hablando de eso. Más tangible. Más tangible. Más fácil. Recuerden que un sistema es básicamente un conjunto de operaciones, ¿cierto? Que se realiza sobre una entrada para tener una salida. ¿Ya? Eso es un sistema discreto. ¿Listo? Más tangible aún. De todas las cosas interesantes que ustedes saben. El más común que siempre se pone ejemplo es la evolución de la tasa de interés de un banco. ¿Cierto? Entonces, Y de N va a ser la plática que yo tengo en el banco, en el mes N. ¿Listo? X de N es lo que yo le meto al banco. ¿Cierto? Cada mes. Ya, cada mes N. Y esto que está aquí, ¿qué creen ustedes que es? 1.02 por Y de N menos 1. ¿Y por qué 1.02? ¿Ves? ¡Silencio! Sí, porque estaba hablando tanto. No, no parece que solo estaba mostrando. Eso que está aquí, ¿qué es, Andrés? ¿Por qué 1.02? ¿Y por qué no Y? ¿Por qué Y N menos 1? Porque no en cuenta. Entonces, básicamente se calcula la ganancia sobre el mes anterior, ¿cierto? Sobre Y de N menos 1. ¿Listo? Entonces, el interés compuesto, básicamente lo que hace es, se va a aumentar exponencialmente, ¿ya? Entonces se aumenta el 2% sobre el estado actual de la cuenta, ¿de acuerdo? O sea, eso no existe en realidad acá en Bolivia. Todo es simple, creo. Es compuesto, los bancos. ¿Compuesto? ¿No es fijo? ¿Seguro? ¿Qué va? ¿Todos? Entonces, más yo. Entonces vamos a resolver esto en MATLAB. ¿Listo? Quiero que me resuelvan eso en MATLAB, por favor. Entonces, supongan
Para primero entender qué es un sistema discreto, vamos a entender este sistema. ¿Listo? Entonces supongan que cada mes le voy a meter 100 pesos, 100 bolivianos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces quiero que por favor determinen cuál es el estado de la cuenta después de 10 meses. ¿Listo? Con MATLAB o con Python, como quieran. Resuélvame, ¿cómo lo resuelvo? Entonces estoy diciendo que x de n vale 100, ¿cierto? Le meto 100 pesos cada mes y quiero que me digan cuánto vale y de 10, básicamente, el estado de la cuenta después de 10 meses. Discútanlo, pueden discutirlo. Quiero que entiendan el sistema. Discútanlo. ¿Cómo resuelven eso en MATLAB? A ustedes que conocen de MATLAB, se pueden hacer fores, if, while. ¿Qué utilizarían ustedes ahí? ¿Qué estructura? Un for, ¿cierto? Entonces empiecen. ¿Dónde está Roca? Pues el profe no ha pasado nada. No puede pasar. Quiero que me resuelvan eso. ¿Cuánto vale Y en 10 meses? Lo que pueden hacer es escribirlo, ¿cierto? Ustedes empiezan en el mes 0, ¿cierto? En el mes 0, esto es igual a x de 0, ¿cierto? Más 1.02 y de menos 1, ¿cierto? En el mes 1, esto es igual a x de 1 más 1.02 por y de 0. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se hace eso en un for? ¿Cuánto les dio? Es 10.
¿Quién lo hizo? Esta semana es la semana cuarta del curso, ¿no? ¿Quién tiene idea de cómo hacerlo? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que vamos a calcular que es y del 0. ¿Listo? Ese y del 0 es básicamente mi punto de partida, ¿cierto? Mi semilla. Capital Sevilla, ¿cierto? Entonces aquí vemos que y de 0 es igual a x de 0 más 1.02 por y de menos 1. ¿Ese y de menos 1 qué es? ¿Cuánto valdría y de menos 1? ¿Cuánto es el estado de su cuenta en un mes antes de que usted vaya al banco? 0, ¿cierto? Entonces básicamente y de 0 va a ser igual a x de 0. O sea, ¿cuánto? Si le meto 100 pesos cada mes, y de 0 es igual a 100, ¿cierto? Entonces hay un problema con MATLAB y es que MATLAB, a diferencia de Python, MATLAB empieza sus índices en 1, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí para aclaración que n, o vamos a poner k igual a 1, o n igual a 1, ¿listo? N igual a 1 es, en MATLAB, es n igual a 0 en mi ecuación. ¿Listo? ¿Ya? Y lo que hacemos es, vamos a tener nuestra condición inicial, ¿cierto? Y de 1, que es en realidad 0, es igual a 100. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces y de 1 va a ser básicamente y de 0 y eso es igual a 100, porque es x de 0. ¿Listo? Y ahora lo que tengo que hacer es un for, ¿cierto? For i igual 1 a 2, perdón. ¿Hasta dónde tengo que ir? Si tengo que calcular el mes 10. ¿Hasta 10 o hasta 11? Hasta 11, ¿cierto?
Porque si empiezo en 1, que sería mi 0, el mes 10 sería n igual a 11. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Básicamente lo que tengo que hacer es decir que y de i es igual a 100 más 1.02 por y de i menos 1. ¿Listo? Le ponemos end. ¿Ya? Y ya resolví mi primera ecuación en diferencias. Esto que está aquí es una ecuación en diferencias y esto es una solución básicamente computacional. ¿Cierto? Lo que vamos a aprender es cómo hacerlo de transformada a Z. Cómo este for lo podemos hacer de transformada a Z. ¿Listo? Vamos a darle plot, perdón, stem, y ponemos de 1 a 11, coma, y. ¿Listo? Y quiero que vean cómo crece el capital. ¿En qué banco? ¿Es fácil? No era plazo. O sea, digamos 1% anual. Ok. ¿Cómo le está eso? Quiero que me muestre. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es entender cómo resolver eso desde el punto de vista, otra vez, para su dispositivo, homogéneo más particular, y luego transformar a Z. ¿Listo? Es desde 2 hasta 11. Yo les vamos a hacer el no es un crecimiento cuasi lineal, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ahí está su primera ecuación de diferencias. ¿Listo? Esa es la primera ecuación de diferencias que hicimos. ¿Listo? Entonces vamos a recordar dos cositas que vimos en el examen y es, ¿a todos les dio? ¿O a alguien falta? ¿Les dio? ¿A alguien no les dio? ¿No? ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver en este curso son vamos a ver sistemas lineales invariantes en el tiempo. Vamos a recordar linealidad solo para que lo tengan claro. ¿Qué es linealidad? Si yo tengo una entrada X y la salida es Y, si yo tengo una entrada X2 y la salida es Y2, ¿cierto? La combinación lineal de sus entradas es igual a la combinación lineal de sus salidas. ¿Listo? Lo hicimos en tiempo continuo y ahora lo estamos haciendo en tiempo discreto. Ahora ya no es X de N, sino es X. Ya no es X de T, sino es X de N. ¿Listo? Invariancia en el tiempo. ¿Qué es invariancia en el tiempo? Básicamente, si
Si yo muevo mi entrada, en este caso, n muestras hacia la derecha, la salida se mueve n muestras hacia la derecha también. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a ver en este curso va a ser relacionado con sistemas lineales invariantes en el tiempo discreto. Lo que salga de ahí ya no es del curso. ¿Listo? O sea, transformada Z, transformada Laplace, transformada Fourier. Todo eso implica que el sistema sea lineal invariante en el tiempo. Si ya no cumple una de esas dos, se jodió. Perdimos el tiempo en el curso. Porque tiene que hacer linealizar, básicamente. Y eso ya va a venir en control. Pero los sistemas lineales invariantes en el tiempo se pueden básicamente modelar utilizando una ecuación en diferencias. ¿Listo? Entonces, recordemos un poquito de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales lo que yo tenía era entonces, en ecuaciones diferenciales lo que yo tenía básicamente era un sistema de derivadas, ¿cierto? Entonces derivaba la salida. Entonces derivaba la salida una vez, dos veces, tres veces, etcétera, etcétera. Y aquí lo que voy a hacer es voy a tener un sistema de diferencias. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es voy a retroceder la salida una, dos, tres veces, n veces. Y también puedo retroceder la entrada una, dos, tres, n veces. ¿Ya? Esa es una ecuación de diferencia. ¿Listo? ¿Tiene sentido eso? Si ustedes se acuerdan, lo primero, en la primera clase que vimos de sistemas discretos, encontramos que una de las formas de aproximar una derivada era restando. ¿Cierto? Cuando ustedes derivan, básicamente restan y dividen sobre, restan las abscisas y dividen sobre las coordenadas. ¿Ya? Y aquí lo que estamos haciendo es, estamos aproximando unas derivadas continuas a unas diferencias discretas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de un sistema discreto, ya lo vimos, lo tenemos de ver, ¿cierto? Es este que está acá, ¿cierto? Y de n es igual a x de n más 1.02 y de n menos 1. Ahora, en continua, teníamos órdenes de sistema, ¿cierto? Si era el primer orden, ¿cuál era la derivada más grande en la salida? De primero, segundo, de tercer orden. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Primera derivada, ¿cierto? Un circuito de receta. ¿Ya? Si era de segundo orden, ¿cuál era la derivada más alta en la salida? La segunda derivada, ¿cierto? Y aquí va a ser muy parecido. ¿Listo? Mi sistema, mi orden de mi sistema me lo va a dar la diferencia más alta en la salida. ¿Ya? Entonces, si tengo y de n, ¿cierto? Y también tengo y de n menos 1, será un sistema de primer orden. Si tengo y de n menos 1, también y de n menos 2, es un sistema de segundo orden. ¿Listo? Entonces, eso me lo va a dar la diferencia máxima en la salida. ¿De acuerdo? ¿Están listando el cursito, por favor? Pero lo que nos falta ver es, vamos a ver la respuesta al impulso de un sistema, que es básicamente la misma, mismo concepto. Luego vamos a ver la respuesta al escalón, o sea, la respuesta al DT. Vamos a ver estabilidad y causalidad. Y luego vamos a ver ecuaciones en diferencia. ¿Listo? Eso nos queda por ver de transformarse para luego pasar de transformada. Entonces, vamos a revisar el curso. La tarea de transformada Z está para este sábado, ¿okay? De 4 a 12.